Hoy nos toca el señor de lo oculto, el misterio, el misterio, el misterio, el misterio. Pero como por supuesto, pues hay que dar honores a el seguidor prominente de Argayú, el señor Augo Sagana, para que nos dé sus argumentos de apertura sobre su Orisha Alapatorí. Adelante, mi hermano. Muchachos, gracias por este tema tan bonito y me llena de orgullo el conversar sobre mi ángel de la guarda, a Santo, quien amo muchísimo y, y ha sido súper influyente en mi vida de una manera u otra a través de estas experiencias que le voy a comentar. Eh, Empiezo por esta que me marcó muchísimo y mi Acayú nació en una batea de barro, en una batea de madera, un lebrillo. eh, 6 años después que me consagró en IFA, eh, vino Sombo en Osacana y el IRE fue a través de Acayú que lo pasara a barro. Hoy venía recordando eso en la mañana cuando me yubona en IFA en Itá. ¿En qué está tu Acayú? ¿En qué vive? ¿No? En una batea de un lebrillo. Pregúntale si el IRE te lo da haciendo esto y esto y esto, cambiando los barros. Así fue, tal cual. Pasan 5 años después de eso, tenía 5 años de IFA y yo le doy un tambor a mi ángel de la guarda. Contraté para ese entonces, a mi parecer, uno de los mejores caballos de santo. Él se llama Ángel, ese muchacho hoy por hoy vive en España. Eh, y cuando baja al Gayú, reconoció a mi hijo por su nombre, llamó, ¿sabes? O sea, de verdad que fue súper. Yo sentía mucha emoción el tener a ese santo, al santo en casa. Y llega un momento que me dice, ¿tú sabes qué? En tu Tifa, cuando te viste tal oso por tal situación, que yo pedí que fui yo quien dijo, quien exigió que cambiaran a barro, puesto que si tú me dejas en madera, yo te quito la vida. No, no. Dejémoslo así en barro, déjate de eso. Y ahí comprendí que, mira, qué bárbaro, qué grande mi ángel de la guarda, con esa experiencia que te digo, ¿no? Eh, a Gallo a mí me lo coronaron con Changó. Hay odunes que explican, avalan esta situación. De hecho, reciente hablé en mis videos sobre el Odú o Barazá, donde explica esa situación del pacto, donde Agayú comprendía que no podía ir en algunos casos de sus hijos, no podía ir de manera directa. Entonces ahí él comprendió lo que es el pacto con Changó, el pacto con Ochun y todo este tipo de cosas. Y de esa manera él respetaba y aceptaba eso allí. Bueno, y cuando baja el santo a la tierra, cuando me reconoce como hijo de Agayú, más no como hijo de Changó, y eso se crea quizás una discrepancia para muchas personas en las redes sociales, pero te hablo desde mi experiencia, de lo que he vivido y lo que me ha pasado. Cuando baja el santo de tierra, me reconoce como hijo de Gayur, no hijo de Changó, y yo creo que ahí está la explicación a ese suceso, ¿no? Eh, en mitad de santo yo tengo algo que dice, cuando usted sienta que su ángel de la guarda lo ha abandonado, así está, en esas palabras está escrito, cuando usted sienta él aparecerá con algo grande para usted. En un momento de mi vida, mi esposa estaba en estado, la situación no estaba muy bien y eso, y decía, Dios mío, cuánta presión tengo, porque eh, yo quería una casa, quería tantas cosas y la economía estaba poquitica, ¿saben? Y llegó mi cumpleaños de santo y no tenía, muchachos, ni para comprarle una fruta al santo, no tenía para hacer nada, ¿sabes? Y yo simplemente lo que hice fue rogarme la cabeza, conversar, se me salieron las lágrimas, a mí se me salieron las lágrimas y muchachos, yo no sabía después de 2 semanas cuánto dinero tenía en la cuenta, ¿saben? O sea, de verdad que mi santo volvió con algo más grande para darme, o sea, hizo un negocio muy grande y me fue bastante bien y,
y después no tenía el tiempo para darle el agasajo al santo. Mira, yo quiero darle algo grande, hacerle algo bonito al santo, no tenía después tiempo. Pasaron 2 meses después, logré tener el tiempo y le di obviamente su agasajo, pero qué bárbaro que en momentos que lo he necesitado de gran dificultad, él ha estado allí para brindarme como que su bendición, ¿no? Impresionante, hermano. Antes de tocar Odunes, vamos a Tú, tocar Odunes tú más sabes adelante. que yo aquí, antes que el hermano Icamelli empiece su argumento de apertura, quiero agregar algo importante de lo que tú acabas de decir. Es tu experiencia, ¿ok? H. Y la palabra orilla, la batori, lo que significa es que es una divinidad antigua que con su experiencia cubre tu cabeza. Por eso es que cuando nosotros vemos el itán de orilla, es experiencia, conducta, ¿ok? Es lo que la divinidad en su experiencia tiene para aportarle a tu ori, para que tu ori pueda cumplir su destino. Porque orilla no es destino, orilla es conducta, ¿ok? Por eso es que se funde, converge orilla con Ifá, porque Ifá es destino, Ifá es propósito, pero nosotros sin orilla no podemos cumplir el propósito, porque es que no sabemos cómo conducirnos en ese propósito. Eso es lo que quería agregar. Mis hermanos, mira, primordialmente, buenas noches, gracias nuevamente por la oportunidad de compartir esta oportunidad con ustedes, hablar sobre el tema del Orisha Gayú. Primordialmente para mí, a base de estudio, Agayú representa o el Orisha que dentro de su bienestar es una persona inalcanzable. Es como, es algo que siempre va a buscar la altura, es algo que siempre se va a mantener por lo alto. Argallo es una persona que representa lo que es la tierra magna, lo que es el volcán, lo que son las montañas, todo lo que signifique alto, hasta los mismos ríos, se representa Argallo. Pero este santo, este orisha, eh, es importante en lo que para mí, dice Ifá que lo importante de Argayú es su sangre, es todo lo que corre por las venas de nosotros. Cada partícula de sangre, cada gota de sangre representa Argayú. Hasta en el momento del ser humano enojarse, explotar, esa, esa simulación de cuando la persona se pone al rojo vivo, eso es de Argayú. Esa alteración es de Argayú. Esa manera de respirar de cualquier ser humano, respirar fuertemente cuando está agitado, cuando una cosa, se lo debemos al Gayú. ¿Por qué? Porque este santo, para él, este santo es una magnitud de que todo lo que le afecte a él no le importa lo que esté alrededor. Simplemente es lo que va a aguantar su temperamento o su temperatura, aguantar a la humanidad, toda la humanidad, porque en este caso, la humanidad hoy en día ensucian las calles, ensucian los ríos, ensucia cada parte de lo que representa la tierra que es Argayú. Solamente Argayú no es nada más un volcán, lo representa como volcán, pero Argayú no nada más es el volcán. Argayú tiene mucha trascendencia a lo que son los ríos igualmente, a la manera de cómo transformarse de fuego a una piedra, ¿me entiendes? Con la firmeza que lo hace. ¿Por qué lo hace Argayú? Por su ira, de liberar su ira y no agarrar al ser humano, no es con el ser humano, sino que simplemente es una descarga eléctrica que mismo él está haciendo para no explotar y dañar a la humanidad. Esto es una persona que no hace daño, aunque represente o esté enfocado en el volcán, no le hace daño a la humanidad, no le hace daño a sus hijos, pero es una persona de un temperamento muy corto, es una persona que es un temperamento muy corto. ¿Por qué? Porque viene guardando cosas desde más atrás, desde la humanidad, de todas estas cosas. El mismo Orisha se cansa de sus propios hijos, de sus cosas, de sus mismas situaciones, de que no hacen caso a lo que Argayú quiere, porque Argayú, la estabilidad de los hijos de Argayú es crecer, no quedarse. Entonces, Argayú lo que le recomienda a sus hijos es siempre es ser inalcanzable, es llegar a la cima, pero jamás se te puede olvidar de dónde vienes, jamás se te puede subir la temperatura o tus humos a la cabeza. Pero cuando el hijo de Argayú se frena
se frena, dice Ifá que no va a avanzar, no va a seguir, porque se está frenando a su mismo límite, a su misma meta. Cuando valoramos al Gayú, por más grande o lo más hermoso que sea un volcán, no es lo que está alrededor, sino lo que está dentro y lo que reacciona a través del Gayú. Y entonces, los hijos de Agayú, en este caso, los hijos de Agayú pasan mucha necesidad dentro de su corazón, dentro de su ámbito religioso, amoroso, familiar, hijo. Son una persona que a veces callan para supuestamente estar bien o supuestamente estar en una estabilidad armonizada por nosotros mismos cuando dice Ifá en el Odun Banajuani que a veces nosotros mismos somos lo que nos damos nuestro corrientazo. Los hijos de Agayú, ellos mismos se están, la palabra no sería matando, sino enfermando, ¿me entiendes? Se están enfermando cada día más porque a veces callamos, a veces callan la manera de hablar porque los hijos de Agayú cuando están alterados no hablan muy bonito, no tienen un dialecto muy bueno, pero si tú mejoras y entiendes el Orishas Gayú, porque imagínate si el Gayú explotara todos los días, ¿entiendes? Si expulsara todos los días, creo que ninguno nos estuviéramos el día de hoy. Entonces, sus hijos, ¿cuál es el mensaje que le da el Gayú a sus hijos? De que tienes que controlar tu temperamento, tienes que controlar tu dialecto, cuidar tu sangre, porque la sangre se te puede subir a la cabeza y lo primero que te va a dar es un derrame cerebral, porque el Gayú representa todo lo que es la sangre y lo primero que va a atacar es tu cabeza. Entonces, tienes que aguantar la manera de hablar golpeado, tienen que saber respirar, tienen que saber hablar, no callar, porque el callar acumula más cosas dentro del mismo volcán. En este caso, en el cuerpo de la persona acumula cosas, va acumulando cosas. En el momento de explotar, pasa lo que pasa con un volcán cuando explota. Sueltan, en este caso, los hijos del Gayú, botan peste, malas palabras, malas decisiones, y no lo lleva a un porcentaje bien. Al Gayú no es como hoy en día le dicen, que es la candela, que es el matador, que no. ¿Me entiendes? El Gayú es un orisha que controla eso, controla tu temperamento, controla tu rabia, tu ira, controla todo esto, porque no quiera que viva. ¿Por qué? Porque si vemos el volcán cuando erupciona, no hace nada bueno, ¿me entiendes? Va a quemar todo lo que esté alrededor, lo que esté alrededor. Y así mismo pasa con el seguidor de Agayú. Cuando explota, dicen malas palabras, dicen malas cosas y lo que está alrededor lo acaba. Llámese familia, llámese hijo, llámese amistad de trabajo, todo siempre lo daña de una manera. Lo que construye con sus manos lo destruye con sus pies. Entonces, los seguidores de Agayú, si adivinan bien lo que quiera el Gayú para ellos en su destino, está en ser inalcanzable, en que no te puedes frenar en la meta. Tú tienes que seguir luchando a llegar a cómo, a estar tranquilo, a estar en una paz espiritual, en una paz armonía, en una paz de cada cosa, lo que nos brinda el Gayú a todos nosotros, porque todos nosotros nos pasa la sangre por el cuerpo y en momentos de ira la sangre se nos sube a la cabeza, dolor de cabeza y nos desesperamos y comenzamos a respirar agitado. Entonces, el Gayú nos regala es eso, el que tenemos que controlar nuestros impulsos, mis hermanazos, y por un boya y vos ese. Yo le voy a decir algo antes de comenzar. Permítame felicitarlos a los dos porque creo que en en la intervención de cada uno han tocado partes que no, es como las conversaciones que no se publican. Algo así acaba de ocurrir aquí, en este relato de ambos, en este argumento de apertura de ambos, porque todo lo que ustedes mencionaron no se escucha en ninguna parte sobre aquello, ¿ok? No se habla. Estamos hablando como si fuera un orilla de un mito, ¿ok? Como si fuera un mito. Cosa que eh, va a funcionar, va a aportar muchísimo para la comunidad, que no solamente ya tenga santo hecho o que sea bueno y lo mira, sino aquellos alellos que han escuchado cualquier cantidad vaga de historias y conceptos sobre este orilla. De verdad que mis más sinceras felicitaciones para ustedes, mi hermano.
Increíble. Bueno, en mi opinión, lo primero que yo tengo para aportar sobre Acayú es que para mí Acayú es el eje que sostiene el peso del mundo, ¿ok? Es un gran eje. Por eso la asociación con el magma de la Tierra, ¿bien? Que está ahí revelado o está anudado con Iretemelli, ¿no? Con el signo Iretemelli que representa el magma de la Tierra. Y cuando hablamos de un eje, hablamos de algo que regula. Y lo que regula Gayú es el caos, ¿ok? Pero es un caos que crea y el orden que transforma. Por eso es que si algo se puede obtener del volcán o de la lava del volcán, es el mineral. Y para nosotros el mineral se convierte en otazo y los otaces se convierten en orillas, ¿ok? Por eso esta cualidad o esta posición que se le ha dado a Gayú durante toda la historia, donde él realmente es el rey de la olla, porque por supuesto los otaces se forjan gracias a la expulsión, lo que decía Icamella en su momento, la expulsión y esa condensación y esa materialización de las piedras volcánicas, ¿no? De hecho, el Duará está compuesto de exactamente lo mismo. Bien, entonces, él es un orissa que genera una acción. O sea, cualquier orissa que genere una acción, Acayú va a reaccionar, ¿ok? Por ejemplo, si Oshun se desborda el río, ¿ok? Automáticamente Acayú va a buscar de abrir alguna parte de la tierra para que empiece a drenar y como decía hace un momento, no se cree una destrucción absoluta. Entonces Sí. eso es muy importante porque él lleva sobre los hombros las consecuencias del pasado. Es decir, que todas estas acciones bélicas, guerras, conflictos, deforestaciones, este, ¿cómo se llama esto? Destrucción Desierto, de la todo. naturaleza, todo esto va sobre los hombros de aquello, porque él es el que lleva las consecuencias del pasado. Pero asimismo, son las consecuencias del pasado de cada uno de nosotros como seres humanos, porque todos nosotros tenemos cicatrices, tenemos cráteres, ¿ok? Y son productos del pasado. Pero es importante aclarar que su energía es la que proporciona los niveles emocionales que permiten construir puentes donde hay abismos. Quiere decir que la capacidad de la resiliencia de nosotros como seres humanos, de caernos y levantarnos, ¿ok? De ver un abismo o una brecha entre donde nosotros estamos y lo que queremos obtener, ¿ok? Acayú es el que aporta su energía para que tengamos esa voluntad, ese temple, como decía Camelli, ese temple para poder construir un puente y llegar hacia el lugar o hacia lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces, es relevante porque Agayú representa las vías, ¿ok? O sea, es decir, los automóviles, ¿no? O esta, ¿cómo decirlo? Sí, son las vías por donde nosotros transitamos. H. Y eso lo apoya Ogundameyi, porque revela cómo él rompe una piedra, ¿ok? Y se abre paso con la lava, se abre paso, pero no simplemente es para él caminar, sino que él construye caminos donde no hay. O sea, que los lugares inhóspitos o las situaciones inhóspitas donde aparentemente no hay nada, Acayú es el que con su energía puede lograr que algo aparezca ahí, ¿ok? O darnos la percepción para ver en la nada algo que nosotros podamos construir. Y eso me lleva a una frase filosófica, un filósofo que se llama Anthony de Saint, ¿ok? Es un francés de por allá por la chanfla, que dice, el hombre se descubre cuando se mide en contra de un obstáculo. Ahora, ¿quién es el que remueve los obstáculos para nosotros? En términos de Otundeifá, Ogundameyi, ¿ok? Porque Ogundameyi remueve los obstáculos y crea una cordialidad. Entonces ya tenemos la primera asociación de Agayú con Okun. ¿Por qué? Porque uno construye en los lugares inhóspitos, que es Agayú, y el H. otro se abre paso sobre los obstáculos, que es Okun. Ambas energías o ambos orishas
son totalmente constructivos, pero de forma categórica, Agayú nos imprime constantemente la madurez del poder. ¿Por qué? Porque él puede destruirlo todo y elige no hacerlo. Y eso tiene el único propósito de evitar la ruina y preservar los legados. Es decir, él es un padre. Él es un padre con todas las leyes. ¿Por qué? Porque lo que más le importa a Gayú es lo que va a pasar después. ¿Qué va a quedar después de esto? De una devastación, de una deforestación. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestra descendencia? ¿Ok? Y entonces le enseña que a pesar de tener la capacidad de destruirlo todo, elige no hacerlo. Y esa es la madurez en el poder. Cuando una persona está en una posición de ventaja y puede acabar con quien sea y elige no hacerlo, esa es la mejor, la mejor versión o la definición de ser un líder. Bien, entonces ahí lo encontramos a Gayú paseándose entre el día y la noche, entre el sol y la luna, ¿ok? Entre lo ardiente y la oscuridad, que también es fértil, ¿ok? Porque por eso es que, entre otras cosas, que ya llegaremos al tema de Yemayá, ellos son un gran amor. ¿Por qué? Porque Yemayá representa a Chupuá, a la luna, y Gayú en muchas representaciones a Oloru, ¿ok? O tiene esa interacción cada uno con ellos. Y la vida, el ciclo de la vida, para que todo florezca, se mantenga, etcétera, muera, y así alimenta la tierra, y etcétera, 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 ese gran ciclo de la vida está dentro de la composición de ambos, ¿ok? Entonces, imaginemos un retroproyector. ¿Qué vemos nosotros en un retroproyector? Nosotros vemos unas imágenes consecutivas, ¿ok? Que generan movimiento, ¿no? Y dan sentido a algo. Bueno, Agayú es ese retroproyector de la evolución de todo ser vivo. Y eso nos lo explica Oturameñi, porque en Oturameñi se profundiza el discernimiento de lo interior. Y Camille también hacía mención de eso. Y la experiencia que tuvo Sakana también es eso. ¿Por qué? Porque lo que hubo en tu interior fue lo que transformó una situación precaria, ¿ok? O de escasez en algo totalmente abundante. En el contexto, la cita que hacía Icamelli es el uso del temperamento o de la temperatura para poderse enfocar en resolver un problema o tener ese autocontrol. Entonces, Agayú muestra al mundo que no hay que huir del peso que nos lleva a las responsabilidades, sino que hay que asumir, ¿ok? No ignorando el dolor que nos puede ocasionar ese peso, sino transformarlo en energía vital, porque mientras tengamos un propósito, ¿ok? El peso siempre va a ser llevadero. Y el Señor, como lo decía Icamelli, el Señor inalcanzable, el gigante, ¿ok? Es el que nos va a conducir para ese logro y ese propósito. O sea que Agayú, de cierta manera, también representa las piernas. Y bueno, lo tenemos en un otro por ahí, no lo voy a decir, por si acaso alguno tenía en nota, ¿no? Pero lo tenemos ahí en un que representa las piernas, ¿ok? Para sostener el cuerpo, que a su misma vez sostiene el peso que se lleva sobre los hombros. ¿Ok? Entonces, esa energía vital lo identifica él como un padre que da el ejemplo de que el esfuerzo es sinónimo de resiliencia. Esforzarse por tu propósito, por lo que tú quieres, es que a pesar de todo, a pesar del peso que vas llevando, vas a seguir caminando. Eres una persona resiliente. Quien se construye a sí mismo será en el mañana un líder sin soberbia. Porque además de todo, Gallo es un líder sin soberbia. Una persona que se mantiene oculta sabiendo que tiene el poder de absolutamente todo, ¿ok? Y decide dirigir dejando que cada quien sea como sea, ¿ok? Protegiendo desde el silencio, pero no dejando de estar. Y eso es lo que hace un padre. Pues es lo que debería ser una figura paterna cuando está intentando formar y forjar a sus hijos. Entonces,
Y Camelli también hizo mención en algo súper importante, que es que Acayú representa el no olvidar nuestros orígenes. ¿Ok? Y cuando tú no olvidas tus orígenes, tú eres una persona de aprendizaje silente. Y lo que te convierte en un guerrero sin una necesidad de aprobación. O sea que Acayú, en cierta manera, y ahí se conjuga con Oshun, es el autoestima. ¿Ok? La autovaloración. Bien. O sea, es sumamente extenso todo lo que puede aportar la energía de Acayú y Así, todo lo que en herencia puede tener un hijo de Acayú. En un Fumbile, por ejemplo, se comprende cómo la emoción puede enfermar si no se canaliza, lo que decía y Camelli hace rato. ¿Ok? Entonces, el dominar ese fuego interior que nosotros tenemos, que es, por supuesto, revelado por la fase negativa de Changoyo-kun, ¿ok? El tipo te aporta un autocontrol y entonces hace que no explotes, sino que lo gestiones y utilices ese mismo fuego para construir con él. ¿Ok? así, Va a Irosotoldá, que Irosotoldá dice, compadre, donde hay peso heredado que viene del legado, ¿ok? Se convierte en el impulso cuando tú usas tu propia conciencia. Es decir, yo estoy llevando esta responsabilidad porque la heredé de mi padre, pero yo puedo transformarlo en algo a conciencia que sea delegado entre los demás que vienen, para que, valga la redundancia, el legado se mantenga. ¿Ok? Y ahí, aquí entra otro filósofo, Gould, que decía que el carácter se forma en la tempestad, no en la tranquilidad. así, Cualquier persona que vive en una tranquilidad eterna, pues obviamente lo que va a hacer es una mente débil. ¿Ok? Entonces, hay que agregar que la riqueza de Acayú está representada no solamente en lo material, sino en la capacidad de transformar una adversidad en un progreso. así, De una mala situación, ver qué fruto te puede dejar eso, ¿ok? Y que el trabajo debe ser constante, que el dolor forja carácter, determinación y valentía, ¿ok? Que debemos impulsarnos a caminar con propósito, sosteniendo nuestras decisiones, siendo responsables con nosotros mismos. Lo analizamos con Oya, lo analizamos con Ogún y ahora volvemos a encontrarlo con Acayú, incluso cuando nos dé miedo, porque es esa gestión de las emociones para nosotros poder prosperar. Entonces, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. así, Y entonces volvemos al tema de las personas que están en depresión, ¿ok? Las personas que no encuentran un propósito, que están más perdidos así, que los médanos de coro, ¿me entiendes? así, Entonces, o ya le aporta el oxígeno para que él la vive y viva con fuerza de cambio. Yemayá le otorga templanza y sentido de gestión. Oshun lo moldea, lo cataliza y le da movimiento armonioso. O Patalá lo cubre de autocontrol y sabiduría. Orishaoko le recuerda que los mejores frutos se consiguen en el magma de la tierra, ¿ok? Porque el ñame crece hacia abajo y hasta que así, sabe que vino, así, ¿ok? Entonces, para concluir, voy a cerrar con una frase de Nietzsche, uno de mis filósofos favoritos de esta era, que dice que lo que no nos mata nos hace más fuertes. así, Para mí, eso es Agayú. así, Boro. A ver, Pero límpiate la lágrima que tienes ahí. Te estoy viendo la lágrima. Es fuerte, vale. ¿Quieres ir a Agayú? ¿Qué pasa? quería compartir con ustedes esto. What the fuck is Okay. that? Oh, What? una piedra Oh my God. volcánica. Oh my God, bro. Oh my Eso es God. cuando Osakana era geólogo, weón. Esto tiene conmigo 16 años. Esto me lo regaló una chica. Esto viene de Tenerife. No te escucha tu esposa. No, no, no. No. Oh, no sabe. A Borra el ver, video, borra el video, borra el video. me estoy dando cuenta ahorita conversando con ustedes que ya siento como tierrita en esto. Y esto vive dentro de mi Agayú, muchachos, ¿saben? Ok. Pero te lo Recuerdo, trajeron de un volcán de Tenerife.
Sí, sí, te lo juro. Recuerdo que él era un poco más, no, a ver si se ve más poroso. Recuerdo que era así, esta Una cara, piedra lunar, mano, o sea, y está, sí, una locura, ¿no? Como dices tú, una loquetera. malo que Eh, te... eh, pero mira, por este lado está como más liso y recuerdo que él era así, súper poroso, ¿eh? Bueno, desde ese entonces él vive dentro de Megayú, tiene 16 años conmigo esto, y parece piedra pome, ¿saben? Claro. Eh, no pesa tanto para la dimensión, porque, claro, es como más la burbujita, me imagino que hizo esto. Ok, hay odunes que explican que básicamente entre relación de Agayú y Changó, cuando sucede lo que es la explosión, quien sale primero es con esa fuerza, a pesar de que Agayú, ok, todo bien, es una dicha de la fuerza, pero el estruendo, el ruido y esa cosa la genera Changó y luego sale Agayú, ok, eso está en odunes de Ifá. Siempre yo en lo particular, que como les dije, voy a hablar desde mi experiencia, yo siempre en lo particular le he pedido a Agayú que con su lava me trace un camino, quite toda aquella maleza y todo eso para que me siente las bases para que yo pueda llegar a donde él quiera que yo llegue, ¿sabes? Sabemos que, fíjate, la isla A las islas. fueron creadas a través del volcán y consecuentemente todos los días hay expansión de lava y crece en su territorio Hawái, estas Ah, islas guay. han sido expandidas a través al volcán y ha crecido y cosas como eso. Entonces, mira, tiene la facilidad de hacer crecer tierras. Nosotros conversamos la semana pasada, muchachos de Ollá, y conversamos sobre eso que tiene la fuerza Ollá de acabar con comunidades, ciudades y todo eso a su antojo. Y aquí pasa lo mismo con Agayú. Y son palabras que cito de ti, Daniel, que Ochevile, que él pudiendo acabar con la tierra o gran parte de una comunidad decide no hacerlo, eh, lleva como que, hey, tengo la fuerza para hacerlo y en cambio no lo hago, pero recordemos un hecho que fue Pompeya, ese volcán acabó con esa población. Claro, en su momento no existía el avance tecnológico como extraer, como en la actualidad de extraer gran parte de la comunidad y salvar vidas. Quizás ese volcán tenía tiempo avisando y se pudo haber salvado vidas, pero bueno, no fue ese el suceso para estas personas, no corrieron con esa misma suerte. Y cuando te digo que puede acabar no solamente con comunidades, esto puede acabar con gran parte de un continente porque lanzar la ceniza volcánica, el humo y todas estas cosas, esto afecta lo que es la irradiación vivimos como que digamos, o barandila, hay sucesos allí donde se puede convertir la tierra podrida, no entre los rayos del sol, no sea posible la fotosíntesis y la vida como tal, vegetal como conocemos, puede verse afectada en ese ¿No? sentido. Entonces, mira lo importante de esto, Liche, o la fuerza que representa él. Hay personas quienes dicen que él representa el desierto, las zonas áridas y todo esto, pero yo veo también como que los rápidos de los ríos, o sea, esos ríos rápidos, de cauce Ujú. rápido, y ahí nos tendríamos que ir para comprender un poco más esto a Iroso y Wori. Iroso Wori nos da como que muchas señales de su proceder. Hiroshi Bori nos enseña que el corazón que tiene o el corazón que él esconde tras esa careta de fuerza de ser como que el bravucón, no el bravucón, el hablar fuerte, el ser, El macho man. y cómo le entra a uno a este tipo si es tan difícil, su cara, o sea, él esconde eso detrás de esa careta, él se esconde detrás de allí, pero muestra su buen corazón y estas cosas. Em, De hecho, infunde miedo y tal, y ahí habla mi carácter. Ustedes podrán ver esta cara que muestro ay, mira, qué dócil, o sea, Es como difícil. Clark Kent con esos lentes, weón. Mi carácter es difícil, entonces mi carácter es bélico, mi carácter, ¿sabes? Sufro de mal carácter, sufro de mal genio claro, también lo explico un poco, conocer nuestro orden, que voy. Conocer nuestro Odu, que es Josakana, mi Odu, que es Josakana, y habla también del temperamento. Y es algo
créanme, que es algo que a veces yo no puedo controlar. Entonces, intento a diario no enervecerme. Hay cosas que yo digo, mira, es imposible no tomar una rabia, es imposible no vivir esa situación, pero o controlarla, ¿sabes? Entonces intento como que apaciguar. No me gustan los problemas, odio la violencia y estas cosas, pero, pero a veces yo digo, y lo hice una publicación en Instagram donde digo que a veces los problemas me alcanzan en donde estoy por más que intento esconderme, ¿no? Adelante, Camelli. Mira, algo que yo quería aportar en lo que dijiste ahorita, ¿no? Donde dices que tu temperamento es así, todas estas cosas, simplemente o no habías entendido o llegó el momento de que entiendas qué realmente es Agayú. Siempre te lo he dicho, tú ángel de la guarda, usted puede tener eso Shango, pero su voz salvatoria es Agayú, usted va a tener todos los rasgos de Agayú. Primordialmente, ¿por qué? Porque si Agayú, como lo dijo el hermano Sheffield, le representa ese eje, ¿me entiende? O sea, que usted está parado es gracias a Agayú, primordialmente a nivel de salud, a través de Okun y a través de Oya. Ya tres santos vienen dando lo mismo. Pero como tú dices algo que lo veníamos hablando hace rato, que tú dices, no, yo intento controlarme, yo intento no agarrar ira, no, yo intento. Entonces, tienes que volver a ver el video y donde nosotros decimos aquí que no es intentarlo, porque el gallo es inalcanzable, ¿me entiendes? Porque, o sea, la temperatura no te puede faltar, no puedes elevarte cuando tú conoces a este personaje y conoces quién eres. O sea, para nosotros, el que estudia, nosotros aquí que estudia, sabemos cada uno, en este caso nosotros tres, y yo sé quién es Osakana, con tu ángel de la guarda, sin babalao ni nada, o Chepile con ángel de la guarda, sin sé nada, y mi persona, ustedes me conocen con ángel de la guarda porque sabemos que representa cada ángel de la guarda de cada persona. Yo siempre he dicho que no, a veces no es el signo de Ifá, no es el signo de Manorula, no es un testigo, no, sino es que eres tú mismo, es tu Orisha, la Batorí, que tienes que conocer, porque él es una persona inalcanzable. Si es una persona inalcanzable para ti, no puedes repetir como dijiste ahorita, no, no, es que yo evito, y yo agarro, yo evito. Papi, todo ser humano lo van a perseguir los problemas. Todo ser humano lo van a perseguir los problemas. No hay nadie que se salve de un problema. Siempre. Si no es la tubería de la casa que se rompió, si no se fue el gas, si no es, o sea, es algo que va a estar, o sea, es algo que va a estar latente. Entonces, Agayú representa eso, de que tú puedes venir ahorita de la playa, puedes venir a disfrutar con la familia de la playa y llegaste a la casa y vas a cocinar y no hay gas. Entonces son las 10 de la noche, entonces tú dices, ay, comienzan a discutir, comienzan a dar potencia. No, entonces porque el Cayú te dice, ay, puto, ¿cómo te agarras allá? Lo que tenías allá en la playa, ¿por qué no te molestaste allá? Ah, no, allá no te molestaste porque estabas disfrutando, estabas viviendo la vida. Entonces aquí tienes que hacer lo mismo, tienes que respirar, controlar esta situación. Agayú es controlar ese temperamento, tu temperatura, porque no vas a decir, no, yo lo intento. No, imagínate imagínate yo con mi carácter, intentándolo, papi, me vuelvo patalá a Gayuna, ¿me entiendes? Se fue en el box. Entonces, la situación está en no intentarlo. Lo haces, Agayú es eso, lo haces o no lo haces. Porque Agayú te va a decir, papi, yo te puedo subir al cielo, te puedo hacer millonario, el hombre más rico, el babalao, más todo lo que tú quieras. Pero tú tienes que controlar tu temperatura y tu temperamento a llegar a cada cosa. Sí, yo con mis lavas te voy a abrir camino, te voy a liberar de muchas cosas, pero tu guerra, la guerra de los hijos de Agayú, son consigo mismos, no con más nadie. Los hijos de Agayú tienen problemas ellos mismos, con su propia ira, con su mismo sentimiento, entonces se enfusca o se molesta, se aíslan, quieren estar solos, se van para allá, entonces, no es eso, no es eso, se creen, ustedes lo que quieren estar, los hijos de Agayú quieren estar en el desierto donde se grabó la momia, ¿me entiendes? Caminar solo por ahí para allá. No es eso, no es eso, es que tú controles, tú respires delante de toda la humanidad que esté ahí, así tú seas diferente, tienes que respirar y controlar, porque si no, nunca vas a poder dar el paso a mejorar tu respiración, tu salud, tus cosas, porque si no, agarras un problema en el trabajo, vienes ofuscado del trabajo, entonces cuando llegas a la casa, otro problema, terminas de explotar. Entonces la agarras en la casa cuando nadie tiene la culpa en la casa, ¿me entiendes? Entonces así pasa con los hijos de Agayú. Agarran una molestia
y la pagan con los demás. No, tienen que respirar, temperatura, tienen que controlar cada cosa. El mundo no tiene la culpa de lo que pasa día a día, ni nada día a día. Por eso es que Argayú, cuando va a hacer erupción, es porque llegó a su límite. Aguantó tanto que llegó a su límite. Ya, o sea, no puedo, tengo que. Argayú tiene que depurarse, aunque la gente lo vea malo, pero se llama depuración del mismo. Limpiar su misma tierra y sus mismas cosas. Y sin embargo, en esa erupción o limpiándose el mismo, ¿qué nos está creando a nosotros? Los minerales, los potáseos, aquello, lo otro, a los que investigan la lava, a muchas cosas nos ayuda Argayú. Pero Argayú, para mí, le voy a agregar algo que Argayú es. Y dice, nada cansa si el deseo es firme. Ese es Argayú. Argayú te va a decir, nada cansa si el deseo es firme. Si tú quieres subir la montaña, la subes. Yo no te estoy, Argayú te está diciendo, yo no te estoy diciendo que la subas corriendo, ni que la subas para allá. No, súbela simplemente y ya. Tú verás cómo la subes paso a paso, poco a poco, pero tienes que llegar arriba. Entonces, para mí el refrán es ese, Argayú es ese refrán. Nada cansa si el deseo es firme, porque es una persona inalcanzable, se va a lo más alto, vive en lo más alto, se aísla, vive en un desierto, y es eso, Argayú se aísla de la humanidad. ¿Por qué? Por lo mismo, porque controla su temperamento, él sabe su temperatura, y sin querer queriendo, puede hacerle daño a cualquiera, sin querer, por eso es que él agarra, y mismo lo está diciendo Shepile, que él se aísla a un lado, él se aísla, ¿por qué? Por lo mismo, porque él controla su temperamento. Entonces, si Argayú, que siendo Argayú, controla su temperamento, yo no creo que los hijos no puedan controlar su temperamento, que es algo chiquito. Imagínate Argayú, Mijaja Argayú, en Ainá con la humanidad. Uno aquí, uno en China, uno en Venezuela, uno allá, uno aquí, explótalos todos, acá en erupción todo. Se acabó el mundo, ¿me entiendes? Se acabó, no hay nadie que lo salve, ¿me entiendes? Se acabó. ¿Quién lo apagará después? Bueno, ya lo apagará después, o Chun lo apagarán después, pero ya que media humanidad se ha ido en el esbozo. ¿Por qué? Por lo mismo, porque él controla su temperatura. Entonces, ustedes, sus hijos de Argayú, tienen que hacer lo mismo, respirar. ¿Por qué? Porque han pasado necesidades, problemas, trabajo, dolor, sufrimiento, soledad y mil cosas como hijos de Argayú que ustedes mismos se encierran. Pero los hijos de Argayú tienen que ser lo que Argayú es. No te puedes cansar, nada te puede cansar para llegar a tu meta. Nada te puede cansar, tienes que respirar, nos los enseñó ya. Okun nos dice, chon, chon, cálmate, que tú no eres de hierro. Y Argayú nos dice, nada cansa si el deseo es firme, tú lo que tienes que respirar, llevarla con calma y no cansarte. Los tres santos nos han llevado a un, mira, hoy ya nos llevó a respirar, a saber respirar el día a día, respirar el día a día. Okun nos enseñó a controlar nuestra furia y nuestras cosas para poder construir cada situación. Y Argayú nos dice, a mí, nada cansa si el deseo es firme. Entonces, estos tres santos nos están acompañando a la humanidad, a nosotros los seres humanos, a cada día, a hacer eso. Cuando nosotros nos proponemos algo, está Gayú, a que nosotros controlemos. Vamos luchando día a día, día a día. Entonces, y trabajamos en ese sacrificio, estamos trabajando como boom, como inalcanzable, como trabajador que está ahí cansado y él, y de él, y de él, ¿me entiendes? Entonces, a pesar de todo esto, vamos a mantener respirando, pero si nosotros respiramos apurado, hacemos como boom y aplicamos la parte negativa de Argayú, no vamos a llegar a nada, no vamos a llegar a nada. Entonces, cuando el ser humano se toma un tiempito y respira, se tranquiliza y se pone un objetivo y lo cumple, Argayú le va a dar el doble a esa persona, le va a dar el doble a esa persona, igual que los hijos de Dios y los hijos de Okun. Cuando entiendan, por eso que yo siempre digo, cuando entiendan su ángel de la guarda, van a entender que no es nada más un volcán, que es el fuego, que yo cuando me molesto me pongo el rojo vivo porque yo soy Argayú. No, usted no es Argayú, usted es un seguidor de Argayú. Y Argayú lo que le prohíbe primero a usted es agarrar su temperamento que tiene su padre. Lo primero que le prohíbe a Argayú a usted es ser déspota. Lo primero que Argayú le dice a usted que tiene que hacer es respirar, calmarse, controlar su ira. Eso es lo que nos enseña Argayú y no cansarnos, simplemente llevarla poco a poco. Y Ború, y Boya, y Bosese. Tu temperamento, bueno, Ochembile habla huevonada. Imagínate Ochembile obstinado. Tú sabes que ¿Entiendes? no, yo soy una mezcla diabólica porque yo, primero, mi papá y mi familia paterna, nosotros todos sufrimos de verborrea, ¿ok?
O sea, y somos temperamentales. O sea, la verborrea es que tú no puedes parar de hablar, ¿ok? Y fíjate, el tema de lo que yo decía con la cuestión conductual. Mi ira es infinita. Y como decía ahorita May, cuando yo estoy iracundo, de hecho, es en el momento en que menos hablo. Porque ya lo que hablo es para acabar contigo, no me interesa quién seas. O sea, ya yo lo que hablo en ese momento de ira es acabar contigo. ¿A qué voy con esto? Que todo lo que decía Camille es sumamente importante. ¿Cómo llegas tú al control de una temperatura? Oxigenándote. ¿Ok? Si a ti se te recalienta el carro, ¿qué es lo primero que hace? Le quitas la tapa de la verga al radiador para echarle agua cuando se enfríe. Porque si le lanzas ahí de un solo coñazo, jodiste el carro, jodiste el motor. No tanto que jodas el motor. Te agarró al cayú, papi. Te vas a quemar, pero bien quemado con esa agua a presión. Exactamente. ¿Ok? Entonces, imagínate en la vida de los seres humanos. Es lo mismo. ¿Ok? ¿Qué necesitas tú? Liberar presión, pero no puedes hacerla cerca de nadie. Porque si tú liberas presión cerca de alguien, se fue en el pop, tuviera culpa o no tuviera culpa. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Porque una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad. Al final del día, Agayú también nos está mostrando algo, que nuestra percepción sobre los problemas influye de forma categórica. ¿Por qué? Porque ahí está Canaroso, ¿ok? A la tierra que vayas, haz lo que veas. Si tú llegas a un ceremonial, a mí me ha pasado. No sé usted, pero a mí me ha pasado. O sea que yo tengo un criterio, pero muy definido con todo, ¿ok? Como le quieres al vos. Con menesteres Alepo. Y yo llegaba a ceremoniales donde en definitiva no estoy de acuerdo con nada de lo que están haciendo, ¿ok? Me levantan para una Ok, matanza y bueno, tú sabes, el registro de entrada y todo esto, mamá, mamá, mamá. ok, Cuando empieza la fantasía y las escarchas, a mí no me gusta eso, ¿ok? claro. O los desacatos, o, Sí, la o parafernaria. sí, o el yo soy mayor que tú y tú eres mayor. Entonces, ese poco de cosas a mí no Sí, me gusta, ¿ok? Y yo me he visto en situaciones así y yo simplemente, yo no utilizo el derecho que a mí me han pagado hasta el día que yo voy a hacer mi trabajo. O sea, yo no lo utilizo, ¿ok? ok. Yo le hago ceremonia a Ogo, que yo, Claro, ya. vengan para acá, presénteme mi derecho al menos un mes antes de que yo vaya a ir para esa ceremonia. Yo le doy mi yelé, su torre de ñame, su vuelta, me hago mi buen tablero, pam, 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 listo. Y yo doy ese dinero ahí en Shango. Todo hasta que llega el momento en que yo vaya para la ceremonia. Y cuando yo vaya para la ceremonia, yo voy con mi sobre, ¿ok? En el bolsillo, o en el bolso, o lo que sea. Si yo llego y empiezan a ocurrir cosas las cuales yo no estoy de acuerdo, ¿ok? Yo tengo dos opciones. O ejercer el poder que tengo conferido por ser agüero Mila y por tener Así. y por estudiar y por todo este tipo de cosas, o irme y no formar parte de cualquier de esa, Y devolver su sobre. ¿ok? Entonces yo siempre elijo sabiamente devolver el sobre, porque en ese punto, cuando ya yo estoy en silencio viendo eso, ya yo en ese punto ya estallé. Quiere decir que lo que va a salir de mi boca es destructivo. H. Destructivo. Entonces, esa energía de Agayú es precisamente el autocontrol. Porque ¿qué vale más? La discusión, los 5 minutos de discusión o que tú simplemente te retires. No, retirarse. Porque es que nadie es indispensable y pienso que es algo que también nos puede aportar No, Agayú. H. Que nadie es H. indispensable. H. No, no tanto eso. La estamos analizando desde el punto de ira, No, de lo que no, nada pero es más la que, boca pueda botar. pero El seamos, problema seamos está en tu conscientes de salud, eso. Si tú en tu tienes un salud. cliente, hermano, sacana, si tienes un cliente, bueno, tú también manejas clientes porque tú eres mecánico, entonces tú también manejas clientes. Tú eres un cliente
Y el cliente viene y te dice, mira, no sé, ¿cuánto me vas a cobrar por este trabajo? Y el cliente, y tú le dices al cliente, no sé, cuesta $100. Te dice, no, hermano, pero bájame un pelito. Entonces tú, bueno, estás presto a negociar, estás dispuesto a negociar. Te dice, bueno, mira, te lo dejo en 90. El tipo te dice, no, mira, yo por eso pago $50. Tú en ese momento tienes dos opciones, ¿ok? O que se vaya a freír monos en el Parque del Este, ¿ok? O simplemente decirle, mire, mi hermano, muchas gracias por la oportunidad, pero usted no le va a poner precio a mi trabajo. H, Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que te va a dar paz? el retirarme, el Porque, retirarme. claro, porque es que nadie es indispensable. Él puede conseguir a alguien al que le pueda poner precio a su trabajo. Y tú puedes conseguir a alguien que realmente valore su trabajo. H, Entonces, nadie es indispensable en ese contexto. Y en el contexto religioso tampoco, porque habrán a voces que estén de acuerdo con lo que están haciendo, habrán a voces que no, o simplemente ellos lo harán a su manera o a su forma. Y así, etcétera. Entonces yo creo que la cotidianidad de la vida, eh, Agayú impera más de lo que nosotros nos damos cuenta. Pero efectivamente el tipo es silente. Porque es que volvemos a lo que decía hace un momento. ¿Por qué nadie está hablando de esto? Estas conclusiones conductuales, ¿por qué nadie está hablando de esto? Nadie está hablando de que el tipo está en los glóbulos rojos y que si se rompe la cadena consecutiva del ADN ya. El tipo es la vía arterial, las venas. O sea, porque mi pregunta para ustedes, mi hermano querido, ¿por qué nadie está hablando de esto? Campure, creo que primordialmente la gente ha tomado a Gayú como eso, como lo que venimos hablando de hace rato y lo decía yo un principio. La gente ve a Gayú, la candela, o el Ainá, o esa persona enfurecida, o el toro prendido en llama, o ese volcán. Y cuando las personas se creen eso, están erradas. Porque si tu mismo ángel de la guarda te está diciendo, controla tu temperatura y tu temperamento, no te va a llevar a nada bueno, principalmente como ética, como ser humano, y segundo, está tu salud de por medio. Y si usted sufre del corazón, de la sangre, del azúcar, de cualquier cosa, lo primero que te va a tapar al gallo es tu corriente de sangre. Y en el momento que la sangre se para, se cuaja y aquello, y cuando se daña, hay que cortarle la pierna, y hay que cortarle el brazo, y hay que amputarlo y hacerle muchas cosas más. Al gallo se trata, pues lo repito, hermano, de controlar la temperatura y el temperamento. Si nosotros, en el caso de Cherville y mi persona, no somos hijos de Agayú, pero sí somos seguidores porque seguimos a la orilla, pero si nosotros normales no aguantamos nuestro temperamento, nuestra temperatura, colapsamos. Yo soy igual. Yo en el momento que yo veo que no estoy bien en un lugar, yo me voy. Así me digan lo que me digan. ¿Por qué? Porque yo conozco mi temperatura. La humanidad no conoce mi temperamento. ¿Me entiendes? La humanidad puede verme, ay, cabello, atalá, todo el tiempo riéndose. Sí, claro. Yo soy un chiste para el mundo, pero Gayú me ha enseñado a base de estudio a controlar eso, quién soy yo. ¿Entiendes? Porque si nosotros, ser humano normal, borremos a Leyo, borremos a cualquier persona, lo primero que se le ciega son los ojos, la vista se le ciegan a las personas. Y cuando unas personas agreden a otras físicamente, muchas cuando ven sangre, les gusta ver más sangre. Entonces, lo que te dice Gayú es que tenemos que controlar nuestro temperamento por tu paz espiritual, por tu tranquilidad emocional, porque es la primera que te va a atacar, la emocional. Si nosotros no controlamos esto, estamos mal. Y la humanidad lo que se ha encargado de decir Acayú es eso, mi hermano. En la candela, el volcán y aquello. No, Acayú no es eso. Acayú representa eso. Y Ború sí representa eso. Pero él no es eso. Él te está diciendo que él controla su temperamento. Porque imagínate, Gayú no controla su temperamento, ¿entiendes? Entonces, la lucha del día a día de los hijos de Gayú es eso,
es que deben controlar su temperamento. ¿Por qué? Porque lo primero que ataca el gallo, lo decía el hermano Servile comenzando, son los sentimientos, lo sentimental. Los hijos de Agayú se ponen sentimental, comienzan a analizar cada historia, cada cosa que le pasó en su vida, como familia, como lado, como padre, lo que es no tener nada y Agayú te lo de todo. Y mil cosas pasan sentimentalmente en la vida de los hijos de Agayú. Por eso que los hijos de Agayú a veces prefieren aislarse como su padre, aislarse y ya. ¿Para qué? Para que puedas controlar tu temperatura. Cuando los hijos de Agayú se aíslan es a controlar su temperatura y su temperamento, pero tienen que drenar ellos mismos, porque si se tragan toda la ira y todas las cosas, no van a llegar a nada, no están haciendo nada. Agayú es un santo muy bueno, un orisha muy poderoso, muy, la misma palabra lo dice, Agayú es inalcanzable, brother. Si la gente entiende que Agayú es inalcanzable, tú como seguidor de Agayú vas a ser inalcanzable. Tu trabajo no le pueden poner precio a nadie, eres tú quien le pone precio a tu trabajo. Si tú vas allá a Miami, nadie te puede parar que tú vayas a Miami. O sea, nadie te puede alcanzar, nadie, nadie te puede echar a perder tu meta, Bueno, pero porque si el vas mismo por ahí Gallo por Miami-Dade, me hay avisan. muchas cosas que te van a parar en Miami-Dade. Muchas, muchas. Habla, papito, y por un. Muchas cosas. Por favor, por favor. Acotando eso último que dice, y Camelli, que Ay, yo hablas pensé de que iba a hablar sobre Miami-Dade. Digo, bueno. eh, traer, acotando eso que dices sobre eh, se pueden traer traumas, es verdad, pero yo creo que eso va muy de la mano con la crianza y cómo se fue de niño. Y eso de ser niño lo puedes exteriorizar en la adultez, como sentirse incomprendido y te vuelves un ser vulnerable, pero yo creo que eso va muy de la mano con cómo fue la niñez, la crianza y demás, porque en mi caso yo no considero que es una persona vulnerable que diga, ay, no, porque mi mamá me abandonó, mi papá me dejó, yo no tuve un papá, o sea, es verdad que yo no. O sea, para mí no existe, hablando, como les digo, desde mi experiencia, no me considero así, pero volviendo al carácter, yo pienso que el ser más dócil, el comprenderte un poco va de la mano con la madurez. Y cuando tú decías también, Mocheville, que mira, yo prefiero callarme, irme del lugar, igual lo expresaste tú y Camelli. Entonces, eso yo creo que va de la mano con la madurez y con tener un buen carácter, un buen iguapelé. Entonces, nos dice que hemos aprendido a ser mejores seres humanos, hemos aprendido a ser mejores personas cuando toleramos ese tipo de cosas, ¿no? Mira, entre las notas que hice ahorita, yo en verdad, le doy gracias en mi vida a tener hoy en día la mujer que tengo. Ya tenemos 21 años juntos y mira, mi esposa, ella comprende mi carácter, ella me forma, ella me hace ver las cosas como cuando yo estoy molesto. No estás viendo las cosas como es. O sea, como que me da ese toque de paz, de serenidad, de bajarme y decir, mira, las cosas son así. Y yo lo veo un poco más para comprender. Ella lleva ya. Yo lo veo más como, vuelvo al tema, la isla de expansión, que sigue creciendo la lava y esa agua aplaca esa calentura y refresca ese tipo de situación. Hablando de refrescar el calor, el agua y estas cosas, volvemos para Barasá. Hay otros caminos que citan el mismo camino, este mismo camino, eh, pero fíjense, a mí en lo particular, y lo hablé cuando conversé ahorita el video de Barasá, el que yo vaya al río y me eche agua, 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 agua. De verdad que eso me baja, me conecta con la naturaleza y salgo de allí, muchachos, de verdad, con una paz increíble, con una serenidad. Me quito encima, digamos que ese peso que he cargado, o sea, de verdad que es algo que me renueva. No sé qué sienten ustedes ahí, pero yo, o sea, yo puedo estar ahí y me echo agua, me siento allí, me echo agua y me refresco y de verdad que es una terapia que yo recomiendo muchísimo para, no solo para los hijos de Gallón, sino para todos los religiosos, el quitarnos la calentura, el limpiar, depurar, es un esbozo espectacular que podemos hacer. ¿Ves? Em,
cuando decía, volviendo al tema de lo incomprendido y eso, en medio de la rabia, muchachos, y yo creo que es un sentimiento que muchos podemos compartir, eh, que me siento incomprendido, que nadie es competente en medio de esa rabia. A veces yo prefiero, quiero apartarme del mundo y como que drenar la situación ¿sabes? Para volver al tema, evitar tratar mal a las personas, evitar decirle cosas que pueda herir, porque ya en algún momento de mi vida he expulsado por mi boca palabras hirientes. Y yo digo que en cierto momento he tenido la razón, pero había que manejar con sutileza. Entonces, hoy por hoy yo siento que no me manejo de la misma manera al expulsar malas palabras, a ira y demás, a un momento de rabia. Entonces, digo que de cierta manera soy mejor persona, he manejado mejor mi guapele en ese sentido. No soy worry, lo conversamos nosotros en un live, Daniel, y ese día hicimos, yo hice este dibujo, Ujú. ¿recuerdan? Algo increíble, Ya, oye. esto está un poco modificado, esto es un San Cristóbal. Aquí vienen los haters, quizás van a empezar a hablar tonterías de mí, pero en verdad no me importa. Pero yo creo que hace mucho sentido esta imagen. Mira, yo le coloco un volcán detrás y eso, y está dibujado y está un río. Realmente este santo San Cristóbal cargaba a los niños en los hombros y tal, y hace mucho sentido a la historia que quiero comentarte. Allí Alcayuco usaba a las personas por ser tan alto, lo pinta la historia, entonces usaba a las personas de un río al otro, de un extremo de un río al otro extremo, pues le pedía la platica a cambio a la gente, pague adelante, dime quién eres tú, le hacía ciertas preguntas y él era súper estricto en ese sentido y llega un niño y ese niño le dice que lo haga cruzar otro río. ¿Quién eres tú? No, yo no le supo explicar. Vamos a resumir un poco más la historia para no cansar. Llévame, yo no tengo plata, llévame, y se puso a llorar y ahí apeló a su buen corazón. Por eso les decía que detrás de esa imagen, esa proyección que él hace de hombre rudo, de hombre, ay, ¿cómo le entró este tipo? Qué difícil es esta persona, qué mal genio tiene, qué caliente es esta persona. Apeló a su buen corazón, a sus sentimientos y se monta el muchachito en el hombro y lo hace cruzar. Cuando llega casi que a la mitad se le hace pesado, pesado, pero y volta, ¿quién eres tú? Entonces ahí recibió una gran bendición que fue por parte de Dudúa, se había transfigurado y todas estas cosas y hablaba de su benevolencia, de su buen corazón. Entonces podemos encontrar que muchas personas allí, hijos de este signo, tras su mal humor, tras su proyección que puede presentar estas personas, hay un corazón bondadoso y el ser humano de por sí, hasta los más malos dentro de lo, como yo ve, como pintamos el yin, el yang, dentro de lo negro siempre hay un toque blanco o de lo blanco siempre hay un toque, bueno, negro. O sea, hay algo, un ápice de bondad tras el corazón de cada una de las personas. Em, Hay un camino por allí que en verdad yo no recuerdo bien el Odú. Mentiría si les digo a ustedes el Odú, pero realmente el camino lo pinta como pinta aquí Odudúa y pintan a Oroña. Y en la unión de ellos tienen relaciones y nace allí a Gayú. Pero Odudúa se fue a su lugar a hacer era rey, a vivir su reinado y tal, pero dejó a ese muchacho por allá, pero es que él nunca supo que tuvo mucho. Pero él enferma y a quién yo dejo a cargo. Sus adivinos le dicen, tú tienes un hijo, pero yo un hijo de dónde? Ah, yo tuve con esta, manda a buscar a Gayú acude, pero ¿cómo sabemos que es el hijo del rey? Él tenía una marca en la frente, la misma marca que había heredado su padre Dúa. Entonces nos habla de cositas como que siempre tenemos una marca de nuestro ángel de la guarda, de nuestro ancestro. Y entonces en esta podemos ver la bondad, el corazón, el mal genio que nos arropa todo y cosas como esa, que hay algo que marca el ángel de la guarda de la persona, hay algo que nos marca en la vida. ¿Eh?
Pudiese también decirles que ya con esto culmino, a Gayú también, entre ese corazón bondadoso, eh, a la mujer que sufre por amor, esa mujer frágil, esa mujer rota, esa mujer la hace grande, la empodera, la levanta, ese sufrimiento, esas lágrimas, él las quita, porque pudiese citar aquí a Ibori Boche. Ochun estaba en el río llorando por Changó porque la hacía sentir mal, le había hecho sentir nada, pequeña, y cayó ahí presente, empezó a enamorarla, empezó a darle detalles y tal y tantas cosas que tú dices, ella volvió a reavivar ese sentimiento, a sentirse bonita, querida. Entonces podemos ver que es un oricha que mete la mano por este tipo de personas cuando tienen el corazón roto, los desvalidos y este tipo de cosas. Entonces vuelve a mostrar la buena bondad, el buen corazón que está en ese oricha. Adelante. ¿Cómo gano discusiones sin levantar la voz? Fácil. Aprendí esto hace años. El que domina sus emociones, domina la conversación. Tú gritas, yo observo, tú reaccionas, yo respondo. Tú quieres tener razón, yo quiero tener resultados. No necesito convencerte. Solo necesito que me escuches, porque cuando uno habla desde el ego y el otro desde el control, ya sabes quién va a ganar. Regla número 1 en minuto. No pelees con quien ya planeó 3 movimientos más que tú. ¿De tu conclusión? No, hermano, mire, escúchame. Con coro de Escúchame. cantantes y todo. La conclusión para mí, ¿quién es Ancayú? Es un orisha de controlar, de, de no olvidar y de seguir adelante. Eso es Ancayú para mí. Y por un boya y bochese. Bueno, mis hermanos, una vez más gracias, antes de dar mi conclusión, una vez más gracias a los dos, para abrir este espacio y este momento y este par de horas que nos tomamos. Sí, no, tenemos 2 horas, para hacer esto tan bonito y compartir estas opiniones y estos criterios, ¿no? Yo en mi conclusión, Acayú deja una reflexión, un sesgo, que quien posee la verdadera fuerza no necesita demostrársela a nadie, ¿ok? Y su legado, su fuego interno y su capacidad para sostener los abismos sin quebrarse, lo convierten en uno de los pilares más estoicos y vitales del panteón Yoruba, ¿ok? Acayú no es solamente fuego, como ya lo definimos, es disciplina emocional, ¿ok? Es la lava que puede forjar nuestro destino. Nos vemos la semana que viene, mi hermano. Y bendiciones a todos. Y Bendiciones. por un pollo, mi hermano. Hasta la semana que Bendiciones. viene. Se viene un batalá. Así.